Tal vez anoche no pudiste dormir. Tal vez te quedaste mirando el techo en la oscuridad mientras el reloj avanzaba implacable y tu mente no dejaba de dar vueltas. Pensabas en ellos, en tus hijos. Quizás están lejos de casa o quizás duermen en la habitación de al lado, pero sientes que su corazón está a kilómetros de distancia. Tal vez el miedo te ha susurrado que fallaste, que no hiciste lo suficiente, o que el mundo es demasiado peligroso, y tú eres demasiado pequeño para protegerlos. Todos los padres hemos sentido ese frío en el estómago. Yo también he estado ahí caminando por la casa en silencio, orando con lágrimas que nadie ve, pidiendo protección para los pedazos de mi corazón que caminan fuera de mi cuerpo. Sé lo que es sentir que la preocupación te asfixia. Sé lo que es querer controlar cada paso que dan para evitar que sufran y darte cuenta con dolor de que no puedes. Pero hoy quiero hablarte sobre algo que puede transformar esa angustia en una paz sobrenatural. No es una fórmula mágica y no son palabras vacías para hacerte sentir bien por un momento. Es una verdad espiritual profunda que tiene el poder de romper las cadenas del miedo que te atan. Este no es solo un video más en tu lista de reproducción. Escúchame bien. Este es un encuentro divino entre tu corazón de padre o madre cansado y las promesas eternas de un Dios que ama a tus hijos infinitamente más que tú. Si este mensaje te edifica y sientes paz al escucharlo, ayúdame a compartirlo. Dale like y compártelo con otros padres que están sufriendo en silencio. Así permitimos que más personas que están viviendo tu misma batalla sepan que no están solas. Escribe ahora mismo en los comentarios, como un acto de fe: mis hijos son de Dios. Hazlo ahora. Decláralo: mis hijos son de Dios. Porque al escribirlo estás empezando a soltar esa carga pesada que llevas en los hombros. Bienvenidos a un día más con Dios. Mira, querido oyente, vamos a ser honestos tú y yo en este momento. La raíz de tu insomnio y de tu ansiedad no es solo el amor, es algo más profundo y más difícil de admitir, es el deseo de control. Amamos tanto a nuestros hijos que quisiéramos tener el poder de Dios para estar en todas partes con ellos, para ver todo lo que hacen para desviar cada piedra de su camino. Queremos ser omnipresentes, queremos ser omniscientes, pero aquí es donde te haces daño, porque tú eres humano, tus brazos son cortos, tus ojos se cierran de cansancio, y cuando intentas cargar con una responsabilidad que solo le pertenece a Dios, te quiebras, te rompes por dentro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan agotado emocionalmente? Es porque estás tratando de hacer el trabajo de Dios con fuerzas humanas. Y déjame decirte algo que necesitas escuchar hoy, aunque duela un poco. Tu preocupación no protege a tus hijos. Tu ansiedad no añade ni un metro a su estatura, ni un segundo a su vida, ni un escudo a su cuerpo. Tu preocupación solo te enferma a ti y llena tu casa de una atmósfera de tensión. El enemigo quiere que creas que si dejas de preocuparte, significa que no te importan. Satanás te susurra mentiras como si no te angustias es porque eres un mal padre. Pero esa es una trampa. Preocuparse no es lo mismo que ocuparse. Preocuparse es vivir el desastre antes de que ocurra. Es desconfiar de que Dios pueda cuidarlos mejor que tú. Mira lo que dice el Salmo. He aquí herencia de Jehová. Son los hijos cosa de estima, el fruto del vientre. Salmo capítulo 127, versículo 3. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Escucha bien la palabra herencia. Ellos no son tuyos, nunca lo fueron, son de Él. Dios te los prestó. Te dio el privilegio de cuidarlos, de guiarlos, de amarlos, pero la propiedad, el título de propiedad sobre sus vidas, le pertenece al Creador. Cuando tú entiendes que tus hijos son herencia de Dios, la perspectiva cambia. Si tú me prestas algo muy valioso, yo lo cuido, pero no me angustio como si fuera el dueño absoluto,
porque sé que tú también estás pendiente de lo tuyo. Dios no se desentiende de su herencia. Él no te los entregó para luego darles la espalda. Él está más interesado en el bienestar de tus hijos que tú mismo. Y esto nos lleva a algo crucial. Una historia que quizás has escuchado 1000 veces, pero necesito que hoy la veas con ojos nuevos. Mírame. Quiero que te imagines esta escena. Piensa en Joquebed. Imagina por un momento a esa madre hebrea en Egipto. Hay una orden del faraón, una sentencia de muerte sobre cada niño varón que nace. Los soldados están buscando bebés para lanzarlos al río Nilo. El ambiente es de terror absoluto. Y Joquebed tiene un bebé hermoso en sus brazos, Moisés. Imagina ese momento. Ella lo ha escondido por 3 meses. Cada vez que el bebé llora, su corazón se detiene pensando que los soldados lo van a escuchar. No duerme. Vigila la puerta. Vive en una tensión constante e insoportable, pero llega el día en que ya no puede esconderlo más. El niño crece. El riesgo es inminente. Todo parece perdido porque sus opciones humanas se acabaron. Ya no puede protegerlo con sus propias manos. Ya no puede mantenerlo bajo su propio techo. Y aquí es donde Joquebed hace lo impensable, lo que ninguna madre querría hacer. Toma una canasta de juncos, la calafatea con asfalto y brea para que no le entre agua. Imagina sus manos temblando mientras prepara esa pequeña barca. Imagina sus lágrimas cayendo sobre el rostro del bebé mientras lo besa por última vez. Y luego va al río. Al mismo río que se suponía sería la tumba de su hijo, y lo coloca allí entre los juncos. Respira profundo. Piensa en esto. Ella tuvo que soltar la canasta, tuvo que retirar sus manos y ver cómo la corriente mecía a su hijo indefenso. En ese momento ella no sabía lo que iba a pasar. No sabía si un cocodrilo lo atacaría, no sabía si la barca se volcaría, no sabía si los soldados lo encontrarían y lo matarían. Ella solo sabía una cosa, que sus manos ya no eran suficientes y que tenía que confiar en las manos de Dios. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que a veces el acto de amor más grande no es aferrarse, sino soltar. Pero Dios tenía un plan. Justo en ese momento, la hija del faraón bajó al río. No antes, no después. En el momento exacto. Y no solo salvó al niño, sino que Dios orquestó todo para que la misma Joquebed fuera contratada para criarlo. Escúchame con atención. Cuando Joquebed intentó salvar a su hijo con sus propias fuerzas, vivió en terror. Cuando lo soltó en las manos de Dios, no solo le salvó la vida, sino que Dios se lo devolvió con un sueldo y con protección real. Tu situación no es diferente. Quizás tu río Nilo hoy se llama drogas. Quizás se llama malas compañías. Quizás se llama depresión o rebeldía. Quizás tu hijo está navegando aguas peligrosas y tú estás en la orilla gritando desesperado. Pero hoy Dios te está pidiendo que construyas tu canasta de fe. No es que dejes de amarlos. Es que reconozcas que el río es peligroso, pero el Dios que controla las aguas es poderoso. Y aquí viene algo que cambia todo. Muchos padres dicen que confían en Dios, pero siguen agarrando la canasta, siguen manipulando, siguen controlando. Siguen sin dormir. Soltar la canasta significa orar y descansar. Significa hacer lo que te corresponde a ti, que es instruir y amar, y dejar lo que le corresponde a Dios, que es convencer y transformar. ¿Te das cuenta? Joquebed no se quedó en la orilla, tratando de dirigir la canasta con un palo. Ella la soltó. Y al soltarla permitió que Dios hiciera un milagro que ella nunca podría haber logrado. Si ella se hubiera quedado con el niño escondido, probablemente ambos habrían muerto. Fue su confianza radical lo que activó el poder de Dios. Querido oyente, sé que esto duele. Sé que tus manos tiemblan al pensar en soltar el control. Pero mira bien lo que Dios puede hacer cuando le das espacio. Él puede usar incluso a los enemigos de tus hijos
para bendecirlos como usó a la hija del faraón. Él puede transformar la situación más peligrosa en una plataforma de destino. Pero hay algo más que necesitas saber sobre este proceso de entrega. Algo que la mayoría de los padres olvida, y es la razón por la que vuelven a tomar la carga una y otra vez. Escúchame bien, porque lo que voy a revelarte ahora cambia la dinámica de tu batalla. La mayoría de los padres cometen un error estratégico fundamental. Oran desde la desesperación en lugar de orar desde la autoridad. Le piden a Dios que proteja a sus hijos, como si Él necesitara ser convencido de amarlos. Pero la Biblia nos muestra un patrón diferente. Un patrón de cobertura que funciona incluso cuando tú no estás presente físicamente. Mira lo que hacía Job. La Biblia cuenta que Job tenía hijos, que le gustaba hacer fiestas y celebrar. Y Job, como buen padre, se preocupaba por la vida espiritual de ellos. Pero fíjate en lo que él hacía. No los perseguía en las fiestas para regañarlos. No se quedaba despierto mordiéndose las uñas. La Escritura dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Job establecía un cerco de protección espiritual a través del sacrificio. Hoy tú no necesitas sacrificar animales porque Cristo ya hizo el sacrificio perfecto. Pero el principio espiritual sigue vigente. Tú tienes la autoridad sacerdotal en tu hogar para aplicar la sangre de Jesús sobre la vida de tus hijos cada mañana. Aquí es donde entra el secreto que muchos ignoran. Cuando tus hijos cruzan la puerta de salida, tu autoridad física termina. No puedes impedir que alguien les ofrezca algo indebido en la calle. No puedes impedir que un mal pensamiento entre en su mente. Tu control físico es limitado, pero tu autoridad espiritual no tiene límites geográficos. Mira bien esto. Cuando tú oras cubriendo a tus hijos con la sangre de Cristo, estás enviando una escolta divina que va con ellos a la universidad, que entra con ellos a esa fiesta, que se sienta con ellos en el trabajo. Hay padres que me dicen: pero yo oro y no veo cambios. Y aquí es donde tengo que ser honesto contigo y decirte algo con mucho amor, pero con firmeza. No es que Dios no te escuche, es que a veces confundimos protección con inmunidad. Pensamos que si oramos a nuestros hijos nunca les pasará nada malo, nunca tropezarán, nunca llorarán. Pero Dios no promete que no caminarán por el valle de sombra de muerte. Él promete que cuando caminen por ahí, Él estará con ellos. Y déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. A veces Dios permite que tus hijos enfrenten dificultades. A veces permite que toquen fondo. A veces permite que la canasta se mueva violentamente en el río. ¿Sabes por qué? Porque hay lecciones que ellos solo aprenderán en la tormenta. Hay un nivel de fe que ellos solo desarrollarán cuando sus propios recursos se agoten. Tú quieres salvarlos de todo dolor, pero a veces el dolor es el instrumento que Dios usa para salvar sus almas. Piensa en esto por un momento. Detente aquí y reflexiona. ¿Cuántas veces en tu propia vida fue el dolor lo que te hizo volver los ojos a Dios? ¿Cuántas veces fue la crisis la que te hizo madurar? Entonces, si Dios usó eso contigo, ¿por qué quieres impedir que Dios use los mismos métodos para formar el carácter de tus hijos? Sé que como madre o padre, tu instinto es evitarles cualquier sufrimiento. Es natural, es biológico. Hijito, sé que te duele verlos sufrir. Pero tienes que confiar en que el Dios que los formó en tu vientre sabe exactamente qué tipo de fuego necesitan pasar para convertirse en el oro puro que Él diseñó. Así que la próxima vez que ores, no ores solo para que Dios les quite los problemas. Ora para que Dios se glorifique en medio de sus problemas. Ora para que tengan la sabiduría para navegar la tormenta. Eso
es orar con autoridad. Eso es orar alineado al propósito eterno. Ahora bien, sé que hay alguien escuchando esto con un dolor muy específico. No es solo preocupación por el futuro. Es el dolor presente de un hijo que se ha ido. Un hijo que ha rechazado tus valores, que ha rechazado tu fe y que tal vez te ha rechazado a ti. Quizás tienes un hijo pródigo y cada vez que miras su habitación vacía o ves sus fotos de cuando era niño, sientes una puñalada en el alma. El enemigo quiere que creas que es tu culpa. Satanás te susurra en las madrugadas. Si hubieras sido más estricto, esto no pasaría. O tal vez, si hubieras sido más cariñoso, él no se habría ido. Te torturas repasando cada error que cometiste en la crianza. Pero hoy vengo a romper esa mentira en el nombre de Jesús. Escúchame con todo tu corazón. Dios fue el Padre perfecto. Adán y Eva vivían en el paraíso perfecto. No tenían traumas de la infancia, no tenían necesidades económicas. Tenían al Padre perfecto presente y amoroso, y aún así se rebelaron. Si el Padre perfecto tuvo hijos que se rebelaron usando su libre albedrío, ¿por qué te culpas tú por las decisiones que tus hijos adultos están tomando? Hay quienes te dirán que si instruyes al niño en su camino, nunca se apartará. Y ese proverbio es una verdad general y una promesa poderosa, pero no anula el libre albedrío de tu hijo. Ellos tienen la capacidad de decidir, y a veces deciden mal. Pero aquí viene la esperanza que necesitas. Aquí viene lo que cambia todo en tu perspectiva sobre tu hijo rebelde. Mira la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Todos conocemos la historia. El hijo pide la herencia, se va lejos, malgasta todo y termina comiendo con los cerdos. Pero quiero que pongas tus ojos en el Padre. Mírame, fíjate en la actitud del Padre. El padre no fue a la provincia lejana a traer al hijo a la fuerza. El padre no mandó sirvientes para que le pagaran las deudas al hijo y lo sacaran de la cárcel. El padre no fue a limpiar la pocilga de los cerdos para que el hijo estuviera más cómodo. ¿Te das cuenta de lo difícil que debió ser eso? Ese padre tenía los recursos para rescatarlo, tenía el poder para intervenir, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Acaso no lo amaba? Al contrario, lo amaba tanto que respetó su proceso. Sabía que si lo rescataba antes de tiempo, el hijo nunca volvería de corazón. Sabía que el hijo necesitaba llegar al final de sí mismo para poder recordar la casa del padre. Hermanito, sé que es durísimo ver a tu hijo entre los cerdos. Sé que quieres correr y pagarle la fianza, quieres correr y resolverle el problema. Pero hay momentos donde tu intervención estorba la intervención de Dios. A veces tu ayuda financiera está financiando su rebeldía. A veces tu techo está protegiendo su pecado. El padre del hijo pródigo hizo lo único que realmente funciona. Esperó y mantuvo la casa lista. Y la Biblia dice que cuando el hijo aún estaba lejos, el padre lo vio. ¿Sabes qué significa esto? Significa que el padre salía todos los días a mirar el camino. Significa que nunca perdió la esperanza. Significa que aunque no estaba con el hijo físicamente, su corazón estaba escaneando el horizonte, esperando el momento del regreso. Y ese momento llegó. El hijo volvió en sí. Tal vez hoy tu hijo no te escucha, tal vez cuando le hablas de Dios se burla o se enoja, tal vez ha bloqueado tu número. Pero Dios tiene formas de hablar que tú no tienes. Dios puede hablarle en el silencio de una noche solitaria. Dios puede hablarle a través de una crisis. Dios puede hablarle a través de un extraño. Tu trabajo no es ser el Espíritu Santo de tus hijos. Tu trabajo es ser el padre que espera con los brazos abiertos y el anillo de restauración listo. Deja de pelear con ellos y empieza a pelear por ellos en oración. La batalla no se gana discutiendo en la mesa de la cocina. La batalla se gana doblando rodillas en tu habitación. Porque si Dios pudo cambiar el corazón de Saulo de Tarso, que era un asesino, y convertirlo en el apóstol Pablo, Él
puede cambiar el corazón de tu hijo. No hay corazón demasiado duro para el martillo de la gracia de Dios. Escúchame bien, porque vamos a tocar una herida que muchos padres ocultan bajo 7 llaves. El enemigo no solo usa la rebeldía de tus hijos para atacarlos a ellos. Él la usa como un arma para destruirte a ti, para destruir tu identidad, para destruir tu ministerio, para destruir tu paz. Satanás es el acusador. Y cuando tu hijo comete un error, cuando tu hija toma un camino equivocado, el enemigo viene inmediatamente a ti y te susurra: mira tu fracaso, mira cómo todos te juzgan. ¿Cómo puedes hablar de Dios si tu propia casa es un desastre? Sé que esto duele. Sé que hay padres escuchando esto que han dejado de ir a la iglesia no porque perdieron la fe, sino porque perdieron la cara. Sienten vergüenza. Sienten las miradas de los demás. Sienten que el comportamiento de sus hijos es un referéndum público sobre su calidad como personas. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar para ser libre de esta tortura. Tus hijos no son tu trofeo de santidad, y sus errores no son tu certificado de fracaso. Has convertido el comportamiento de tus hijos en un ídolo, y sé que esto suena fuerte, pero mírame, si tu paz depende exclusivamente de que ellos se porten bien, entonces ellos tienen el control de tu paz, no Dios. Has puesto tu estabilidad emocional en manos de seres humanos imperfectos, en lugar de ponerla en la roca inconmovible. Hay quienes te dirán que si fueras un verdadero hombre o mujer de fe, tus hijos serían perfectos. No les creas. Esa es una teología cruel y falsa. Piensa en el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el mayor adorador de la Biblia, y sin embargo, tuvo que enfrentar una de las pesadillas más grandes que un padre puede vivir. Imagina esta escena por un momento. Cierra los ojos y visualiza el dolor de este padre. Absalón, su propio hijo, no solo se rebeló. Absalón conspiró contra él. Absalón le robó el reino. Absalón intentó matarlo. Imagina a David, ya anciano, teniendo que huir de Jerusalén. El rey que mató a Goliat ahora corre descalzo y llorando por el monte de los olivos. No huye de un gigante filisteo. Huye de la carne de su carne. Huye del niño que él vio crecer. ¿Puedes sentir ese dolor? La traición duele, pero la traición de un hijo desgarra el alma. David pudo haber sentido vergüenza. Todo Israel estaba viendo su desgracia. Todo el mundo veía que su hijo lo odiaba. Pero mira lo que hace David. Incluso en medio de esa guerra, cuando sus generales van a combatir contra el ejército de Absalón, la única orden estricta que David les da es esta: tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. ¿Te das cuenta? El hijo quería matarlo, pero el padre solo quería salvarlo. Ese es el corazón de un padre que ama a pesar del dolor. Pero la historia tiene un final trágico en lo terrenal. Absalón muere, y cuando le dan la noticia a David, él no celebra la victoria militar. Él rompe a llorar gritando: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar?». Esta historia nos enseña algo brutal pero necesario. Incluso un hombre tan cerca de Dios como David enfrentó el dolor de los hijos rebeldes. Su fe no lo eximió de ese valle. Así que si hoy estás viviendo un infierno en tu casa, no dejes que el diablo te diga que Dios te ha abandonado o que eres un hipócrita. Estás en buena compañía, estás caminando el mismo sendero que caminaron los grandes de la fe. Tu identidad no depende de las decisiones de tus hijos. Tu identidad depende de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Cuando te liberas de la necesidad de aparentar una familia perfecta, te vuelves más fuerte. Cuando dejas de preocuparte por el qué dirán y empiezas a enfocarte en qué dice Dios, recuperas tu autoridad. Ahora bien, esto nos lleva a un cambio de estrategia fundamental. Si ya soltaste la culpa y soltaste la vergüenza, ahora estás listo para pelear de verdad.
Muchos padres cometen el error de pelear contra sus hijos. Gritan, amenazan, manipulan, lloran, ruegan. Y lo único que logran es que el corazón del hijo se endurezca más, se alejan más, te bloquean más. ¿Sabes por qué? Porque estás peleando contra el enemigo equivocado. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Escúchame con atención. Tu hijo no es tu enemigo. Tu hija no es tu enemiga. Esa rebeldía que ves, esa frialdad, esa adicción, esa actitud irrespetuosa, muchas veces no son ellos realmente. Es el enemigo espiritual que los tiene cegados. Es una influencia demoníaca que está operando a través de sus heridas y sus malas decisiones. Cuando tú atacas a tu hijo, él se defiende. Pero cuando tú atacas al espíritu que está influenciando a tu hijo, ese espíritu tiene que huir. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Cambiando la atmósfera de tu hogar. Deja de ser un locutor de noticias de desgracias. Deja de repetir todo el tiempo lo mal que están las cosas. Deja de decir, es que este muchacho nunca va a cambiar. Es que es igual a su abuelo, es que es una oveja negra. Detente, cierra tu boca a la maldición y ábrela a la bendición. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Cada vez que dices nunca va a cambiar, estás profetizando condenación sobre su futuro. Estás alineando tus palabras con el plan del enemigo. Necesitas empezar a profetizar sobre esos huesos secos. Quizás hoy ves a tu hijo muerto espiritualmente, seco, sin vida, sin propósito, como el valle de los huesos secos en Ezequiel. Y Dios te pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y tu respuesta humana es, no, Señor, es imposible. Lleva años en las drogas, lleva años en el ateísmo, lleva años resentido. Pero Dios te dice, profetiza. En lugar de pelear con él cuando llegue a casa, empieza a hablar vida en tu cuarto de oración. Señor, yo declaro que mi hijo es un hombre de bien. Declaro que mi hija es una mujer virtuosa. Aunque mis ojos vean rebeldía, mi fe ve un predicador. Aunque mis ojos vean un vicioso, mi fe ve un liberto. Hay un poder sobrenatural cuando un padre o una madre empieza a hablar el lenguaje de Dios sobre sus hijos. Mira lo que dice Isaías, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías, capítulo 54, versículo 13. ¿Te das cuenta? Es una promesa. No dice quizás, dice serán, y dice que su paz se multiplicará. Cuando tú cambias la queja por la profecía, cambias la atmósfera espiritual. Y aunque al principio no veas nada en el mundo físico, en el mundo espiritual, las cadenas se empiezan a calentar. Los muros se empiezan a agrietar. He visto madres que oraron por 20 años por un hijo. Y durante 19 años pareció que todo empeoraba. Parecía que mientras más oraban, peor se portaba el hijo. Y aquí es donde muchos se rinden. Dicen, Dios no me escucha. Pero no es que Dios no te escuche. Es que la batalla se intensifica justo antes de la victoria. Si tu hijo se ha puesto peor desde que empezaste a orar en serio, no te asustes. Alégrate. Significa que tus oraciones le están doliendo al enemigo. Significa que has tocado un nervio en el reino de las tinieblas y están reaccionando. El diablo no ataca lo que ya tiene seguro. Si está atacando con furia es porque siente que está perdiendo el control sobre esa vida. Así que mantente firme. No negocies, no bajes la guardia. Pero hay otro grupo de padres aquí. Tal vez tus hijos no son rebeldes. Tal vez son buenos muchachos, pero se han ido, han crecido, han hecho su vida, y tú te has quedado atrás sintiendo que tu propósito se terminó. El síndrome del nido vacío no es solo una etapa psicológica, es una crisis de identidad espiritual. Durante años tu vida giró en torno a sus horarios, sus escuelas, sus ropas, sus comidas. Y de repente
silencio. Y en ese silencio el enemigo viene a sembrar miedo. Miedo a que se olviden de ti. Miedo a que ya no te necesiten. Miedo a que cometan errores y tú no estés ahí para arreglarlos. Y empiezas a tratar de controlar a distancia. Llamas 10 veces al día. Te ofendes si no te visitan cada domingo. Manipulas con la culpa. Ay, hijo, es que me siento tan solo. Querido oyente, si estás haciendo esto, detente, por favor. Estás dañando la relación que tanto quieres proteger. Tus hijos necesitan volar. Y para volar necesitan saber que el nido sigue ahí, pero que no es una jaula. Dios diseñó la vida para que ellos dejaran a padre y madre. Es el orden bíblico. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Tu éxito como padre no es retenerlos para siempre. Tu éxito es lanzarlos como flechas. El Salmo 127 dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Piensa en una flecha. Una flecha no está diseñada para quedarse en el arco. Una flecha en el arco es inútil. Una flecha está diseñada para ser tensada, apuntada y soltada hacia un blanco que el arquero tal vez ni siquiera ve de cerca. Tú eres el arco. Ellos son la flecha. Te dolió tensar el arco. Te costó fuerza y sacrificio darles dirección. Pero ahora tienes que soltar la cuerda. Si no la sueltas, la flecha nunca cumplirá su propósito. Y sé que da miedo. Porque una vez que la flecha sale, ya no puedes redirigirla con tus manos. Ya depende del viento del Espíritu y de la dirección que les diste antes de soltar. Pero aquí está la promesa hermosa. El Dios que estaba contigo cuando cambiabas pañales es el mismo Dios que va con la flecha en el aire. No te preocupes porque no te necesiten. Alégrate porque los preparaste para ser independientes. Eso habla bien de tu trabajo. Y no pienses que tu propósito terminó. Ahora tu ministerio cambia. Pasas de ser el gerente de sus vidas a ser el asesor espiritual. Pasas de ser el que impone reglas al que ofrece sabiduría cuando se la piden. Y lo más importante, pasas al ministerio de intercesión a tiempo completo. Ana, la madre de Samuel, tuvo que dejar a su hijo pequeño en el templo. Imagina eso. Lo destetó y lo llevó a vivir lejos de ella para servir a Dios. Ella lo veía solo una vez al año cuando le llevaba una túnica nueva. ¿Te imaginas el dolor de esa madre? Ver a su hijo solo una vez al año, perderse su día a día. Pero Ana entendió que Samuel tenía un propósito que era más grande que la necesidad emocional de ella. Y gracias a que Ana lo soltó, Samuel se convirtió en el profeta que ungió reyes y cambió la historia de Israel. Si Ana hubiera sido egoísta y hubiera dicho, no, mi niño se queda aquí conmigo en mis faldas, Samuel habría sido un niño común. Pero porque lo entregó, se convirtió en un gigante de Dios. A veces tu soledad es el precio que pagas por el destino profético de tus hijos. Y esto es duro de tragar, lo sé, pero es la verdad que te hace libre. Mira, querido oyente, esto no es superstición, esto es legalidad espiritual. Vivimos en un mundo físico, pero las batallas se deciden en el mundo espiritual. Y la herramienta que la mayoría olvida usar es la declaración de la palabra para activar la protección angelical. Hay padres que se despiden de sus hijos diciendo, cuídate mucho, que te vaya bien, y eso es un buen deseo humano, pero no tiene potencia espiritual. La Biblia dice, en el Salmo 91, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Te das cuenta? No dice que los ángeles andan volando por ahí sin rumbo. Dice que Dios los manda con una misión específica, guardar. Pero el Salmo 103 dice que los ángeles obedecen a la voz de su precepto. Es decir, los ángeles responden cuando escuchan la palabra de Dios siendo hablada con fe. Cuando tu hijo sale por esa puerta, en lugar de llenarlo de tus miedos, llénalo de la palabra. En lugar de decirle, ten cuidado,
que la calle está peligrosa, dile: Hijo, declaro que el ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te defiende. Declaro que ningún arma forjada contra ti prosperará. Hay un poder inmenso cuando un padre o una madre marca a sus hijos con la sangre de Cristo antes de salir. Piensa en la primera Pascua en Egipto. Los israelitas tenían que poner la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. ¿Por qué? Porque cuando pasara el ángel de la muerte al ver la sangre, pasaría de largo. La sangre era la señal de propiedad. La sangre gritaba: aquí vive alguien que pertenece a Dios. Tú tienes que hacer lo mismo espiritualmente. Cuando oras por tus hijos, estás aplicando la sangre de Jesús sobre sus vidas. Estás poniéndoles una marca invisible en la frente que el mundo espiritual reconoce. Cuando un demonio de vicio se acerca a tu hijo, ve esa marca. Cuando un espíritu de accidente se acerca, ve esa marca. Y esa marca dice: propiedad privada de Jesucristo, prohibido tocar. Tal vez tu hijo no lo sepa, tal vez él ni siquiera cree en Dios ahora mismo, pero la cobertura sacerdotal de los padres funciona incluso sobre hijos rebeldes. Tu fe sirve de paraguas mientras ellos caminan bajo la lluvia. Escúchame bien. He escuchado testimonios de jóvenes que iban a entrar a lugares peligrosos y sintieron una fuerza extraña que no los dejó pasar, o que iban a subirse a un auto que luego se accidentó y algo los detuvo. Y cuando les preguntan qué pasó, dicen: no sé, sentí algo. Tú sabes qué fue. Fueron las oraciones de una madre a las 3 de la mañana. Fue el vallado de ángeles activado por un padre que creyó. Así que deja de mirar las noticias con terror y empieza a mirar al cielo con autoridad. El mundo es peligroso, sí, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hay un miedo más sutil, un miedo que no viene de afuera sino de adentro, de la sangre, de la genética. Tal vez miras a tu hijo y ves comportamientos que te asustan porque te recuerdan a ti mismo. O peor, te recuerdan a tu padre o a tu abuelo. Ves el mismo mal genio. Ves la misma tendencia a la depresión. Ves la misma debilidad por el alcohol. Y el enemigo te susurra: es hereditario, no hay nada que puedas hacer. Es la maldición de la familia. Tu abuelo fue alcohólico, tu padre fue alcohólico, tú luchaste con eso y tu hijo será igual. Es el destino, mentira del diablo. Mírame. Mira bien esto porque es la verdad que rompe ciclos. En Cristo no hay destino fatalista. En Cristo hay nueva creación. La Biblia habla de que los pecados de los padres pueden visitar a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Eso es cierto, es una ley espiritual de iniquidad. Lo que tú no resuelves, tus hijos lo heredan como una inclinación. Pero escúchame con todo tu corazón. Esa ley se rompe en la cruz del Calvario. Tú tienes el poder de ser el rompedor de ciclos de tu linaje. Tú puedes ser la persona que se pare en la brecha y diga: hasta aquí. Esta maldición de divorcio se detiene conmigo. Esta maldición de pobreza se detiene conmigo. Esta maldición de violencia se detiene conmigo. Mis hijos no cargarán con mi basura espiritual. No aceptes esos patrones como normales. No digas: bueno, así somos los Rodríguez. Así somos los García. No, ustedes son hijos de Dios comprados a precio de sangre. Si ves esa tendencia en tu hijo, no te asustes y no lo juzgues. Entiende que es una batalla espiritual familiar y enfréntala como tal. Ora específicamente: Señor, corto toda transmisión de iniquidad generacional. Declaro que mi hijo tiene un ADN espiritual nuevo. Declaro que lo que me venció a mí no lo vencerá a él, porque yo ya pagué el precio de romper esa puerta. Tú eres el escudo de tu familia. Los golpes que recibiste tú fueron para que tus hijos no tuvieran que recibirlos. Tu lucha, tu sanidad, tu proceso de liberación le está ahorrando a ellos años de dolor, así que no te rindas.
Cuando luchas por tu santidad, no solo luchas por ti, luchas por la libertad de tus nietos y bisnietos. Y aquí es donde quiero hablarle a alguien muy específico, al padre o madre soltero, a la madre que cría sola, al padre que enviudó, o incluso a aquel que está casado, pero se siente solo espiritualmente porque su pareja no comparte la fe. El enemigo te ataca con la mentira de la insuficiencia. Te dice, un solo padre no es suficiente. Les va a faltar la figura paterna. Les va a faltar el ejemplo materno. Van a crecer con traumas porque tu familia está rota. Sientes que estás remando en un bote con un solo remo. Agotado, culpable. Pero mira la historia de Timoteo en la Biblia. El apóstol Pablo llama a Timoteo su verdadero hijo en la fe. Timoteo fue un líder poderoso, pastor joven valiente. ¿Y de dónde vino su fe? Pablo le escribe en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Fíjate bien, no menciona al padre. El libro de Hechos nos dice que el padre de Timoteo era griego, probablemente no creyente. Timoteo fue formado espiritualmente por su madre y su abuela, 2 mujeres. En la cultura de ese tiempo eso parecía una desventaja enorme. Pero Dios tomó la fe de esa madre y de esa abuela y la multiplicó para crear a un gigante del Nuevo Testamento. Esto significa que tu fe es suficiente semilla. Si estás criando solo Dios, se convierte en el padre de tus hijos de una manera especial. La Biblia dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios llena los vacíos. Donde tú no llegas, Él llega. Lo que tú no puedes enseñarles, Él se los enseñará. No te disculpes por lo que falta en tu hogar, agradece por lo que hay. Hay presencia de Dios, hay amor, hay oración. Y con eso basta para levantar campeones. No permitas que la estadística del mundo defina el futuro de tus hijos. El mundo dice que los hijos de hogares rotos están condenados al fracaso. Dios dice que Él hace habitar en familia a los desamparados. Tu hogar puede ser pequeño. Puede que falten muebles. Puede que falte una figura. Pero si está el arca de la alianza, si está la presencia de Dios, tus hijos tienen todo lo que necesitan para triunfar. Déjame decirte algo que tal vez necesitas escuchar para sanar. No eres un padre de segunda categoría. No eres una madre incompleta. En las manos de Dios, tu esfuerzo vale por 2. Él ve tus lágrimas nocturnas, Él ve tu cansancio, y Él promete renovar tus fuerzas como las del búfalo. Respira profundo, suelta la culpa de lo que no fue, abraza la gracia de lo que es. Y aquí es donde entramos en el terreno más sagrado de la paternidad, la prueba final de confianza. Hemos hablado de protegerlos en el día a día, pero ¿qué pasa con su futuro? ¿Qué pasa con sus sueños, con su matrimonio, con su destino eterno? El miedo al futuro es lo que hace que muchos padres se conviertan en manipuladores. Queremos escribir el guión de sus vidas para asegurarnos de que no sufran. Pero hay una historia en la Biblia que es el examen final para todo padre creyente. La historia de Abraham e Isaac. Quiero que imagines esto conmigo. No como una historia lejana de escuela dominical, sino como si te estuviera pasando a ti hoy. Abraham esperó 100 años por ese hijo. Isaac no era solo un niño, era la promesa, era la risa de la casa, era la prueba de que Dios es fiel. Abraham amaba a ese muchacho más que a su propia vida, y un día Dios le pide lo impensable. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Detente aquí, respira, siente el peso de esa orden. Dios no le pidió un cordero, no le pidió dinero, le pidió lo que más amaba, le pidió que soltara el control total sobre el futuro de su hijo. Imagina la subida al monte Moria, 3 días de camino,
3 días de silencio. Abraham mira a su hijo caminar a su lado y su corazón se parte en 1000 pedazos. Isaac lleva la leña. Abraham lleva el fuego y el cuchillo. ¿Sabes por qué Dios le pidió esto? No porque Dios quisiera matar a Isaac. Dios no es un asesino. Dios le pidió esto porque Isaac estaba ocupando el lugar de Dios en el corazón de Abraham. El amor se había convertido en idolatría. Y cuando algo se vuelve un ídolo deja de ser una bendición y se convierte en una fuente de ansiedad. Mira bien lo que sucede en la cima. Abraham levanta el cuchillo. Él realmente lo soltó. En su corazón ya lo había entregado. Y en ese preciso instante, cuando la renuncia fue total, Dios gritó: Abraham, detente. Y aquí viene la revelación que cambia todo. Justo ahí Abraham miró y vio un carnero trabado en un zarzal. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Pero escúchame con atención. La provisión solo apareció después de la entrega. Muchos padres quieren ver al carnero, la solución, la pareja ideal para sus hijos, el trabajo perfecto, antes de soltarlos en el altar. Le dicen a Dios: te confío a mi hijo, pero primero muéstrame que todo va a salir bien. Y Dios dice: no, primero suéltalo. Primero quita tus manos de su futuro. Primero reconoce que yo lo amo más que tú. Y cuando lo hagas verás mi provisión. Tal vez hoy tienes miedo de que tu hijo se equivoque de carrera, miedo de que fracase, y estás tratando de forzar puertas, de manipular contactos. Dios te dice hoy: sube al monte, ponlo en el altar, suelta el control, porque mientras tú sigas tratando de ser el proveedor de su futuro, impides que ellos conozcan a Jehová Jireh. Tienen que aprender a depender de Dios, no de ti. Ahora bien, hay un miedo específico que quita el sueño a casi todas las madres y padres. El miedo a con quién se van a casar, o con quién están saliendo ahora mismo. Ves a esa pareja que no te gusta, ves esa influencia que los aleja de la fe, ves ese yugo desigual y te aterra pensar que van a arruinar su vida uniéndose a la persona equivocada, y tu reacción natural es prohibir, criticar. Ese muchacho no me gusta, esa mujer no te conviene. Y mientras más atacas a la pareja, más se unen ellos. Romeo y Julieta contra el mundo. ¿Te das cuenta? Tu oposición carnal muchas veces fortalece la relación equivocada. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas de brazos cruzados viendo cómo se estrellan? No. Usas la llave de la oración profética anticipada. Escúchame bien. No esperes a que traigan a la novia o al novio a la casa para orar. Empieza a orar por el cónyuge de tus hijos, ahora aunque tus hijos tengan 5 años, aunque tengan 20 y estén solteros, incluso si están en una mala relación, ahora. Ora al Dios que une propósitos. Padre, donde quiera que esté la persona que tú diseñaste para mi hijo, guárdala, santifícala. Prepara su corazón, y te pido que ciegues a mi hijo ante cualquier relación que no venga de ti, que se sienta incómodo en el yugo desigual, que no tenga paz en la relación incorrecta. Hay una oración peligrosa pero poderosa que los padres valientes hacen. Señor, hazle la vida miserable en el pecado. Sí, escuchaste bien. Ora para que no disfruten el pecado. Ora para que cuando estén en lugares incorrectos sientan una inquietud santa. Ora para que el Espíritu Santo sea como una piedra en el zapato cada vez que se alejan del propósito. Eso es amor real. Y si hoy tu hijo está con alguien que sabes que lo está dañando, no pelees con la persona. Pelea con la ceguera espiritual. Di: Señor, quita las vendas de los ojos de mi hijo, que vea el carácter real, que vea el peligro. Yo no puedo convencerlo, pero tú puedes revelárselo. He visto matrimonios tóxicos disolverse milagrosamente, sin que los padres dijeran una sola palabra crítica, solo porque una madre oró para que la verdad saliera a la luz. Dios es experto en romper yugos.
pero necesita que tú dejes de ser el policía malo y empieces a ser el intercesor secreto. Y esto nos lleva al miedo más grande de todos, el miedo que está detrás de todos los otros miedos, el miedo a que se pierdan eternamente. Puedes soportar que sean pobres, puedes soportar que no se casen, pero ¿soportarías que no estén contigo en la eternidad? Ese pensamiento te atormenta. Ves su frialdad espiritual y piensas, ¿y si Cristo viene hoy? ¿Se quedaría mi hijo? Quiero que respires profundo. Toma aire, porque voy a darte una roca bíblica donde puedes descansar tu cabeza cansada esta noche. Mira lo que pasó en la cárcel de Filipos. Hechos, capítulo 16. Un carcelero pagano desesperado a punto de suicidarse le pregunta a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y mira la respuesta, escúchala como si fuera para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos, capítulo 16, versículo 31. Detente aquí y analiza esto. ¿Por qué Pablo añadió y tu casa? ¿Acaso la fe del carcelero salvaba automáticamente a su familia sin que ellos creyeran? No, la salvación es personal. Pero Pablo estaba declarando un principio de influencia espiritual. Estaba diciendo, tu fe abre una puerta por donde la gracia va a entrar a toda tu familia. Cuando tú crees, traes la presencia de Dios a tu casa. Y esa presencia es irresistible. No es que tus hijos se salven por tu fe, es que tu fe crea la atmósfera donde es más fácil para ellos encontrar a Dios. Tal vez hoy ves todo lo contrario, ves ateísmo, ves burla, pero déjame decirte algo sobre la semilla de la palabra. Si tú les enseñaste de Dios cuando eran niños, esa semilla está ahí. Puede estar enterrada bajo capas de mundo, de intelectualismo, de heridas, pero la semilla es incorruptible. Dios ha prometido que su palabra no vuelve atrás vacía. Esa canción de cuna cristiana que les cantabas, ese versículo que les enseñaste, esa oración que hacían antes de dormir, eso está grabado en su disco duro espiritual. Y en el momento de su crisis, el Espíritu Santo va a presionar play y esa memoria va a surgir. Tengo la convicción y te la transmito hoy de que no entraremos al cielo solos. No te rindas. Mónica oró por su hijo Agustín durante años. Agustín era un libertino, un filósofo arrogante, un mujeriego. Parecía un caso perdido, pero Mónica lloraba y oraba. Y un obispo le dijo una frase que ha resonado por siglos. No puede perderse el hijo de tantas lágrimas. Y Agustín se convirtió en San Agustín, uno de los teólogos más grandes de la historia. Tus lágrimas están siendo recogidas en la redoma de Dios. Ninguna se ha perdido. Dios está trabajando en el silencio. Y aquí viene lo que cambia tu postura hoy. Si realmente crees que Dios los tiene en sus manos, tu rostro debe cambiar. Tu sueño debe volver. Tu sonrisa debe regresar, porque un padre que confía en Dios no vive en pánico, vive en expectativa. Cuando te preocupas estás diciendo, el problema es grande. Cuando confías estás diciendo, mi Dios es grande. Tus hijos necesitan ver a un padre y una madre que tienen paz, porque esa paz es lo que más los va a atraer a Dios. Si ellos ven que tu fe solo te da ansiedad, no querrán tu fe. Pero si ven que tu fe te da una paz inquebrantable en medio de la tormenta, querrán lo que tú tienes. Así que hoy vamos a hacer un acto profético de entrega. Vamos a cerrar este ciclo de miedo. Vamos a subir al monte Moriah y vamos a bajar con la bendición de Jehová Jireh. ¿Estás listo para soltar la carga definitivamente? ¿Estás listo para dormir en paz esta noche, sabiendo que el guardián de Israel no duerme y está velando junto a la cama de tus hijos? Llegamos al momento final de este encuentro, al momento donde la palabra se convierte en acción y el miedo se convierte en fe. Querido oyente, hemos recorrido juntos un camino profundo y sagrado hoy. Tal vez
Llegaste a este video sintiendo que el peso del mundo estaba sobre tus hombros. Tal vez llegaste con los ojos hinchados de tanto llorar o con el cuerpo agotado de tantas noches en vela. Empezamos hablando de ese miedo paralizante que te asalta en la oscuridad cuando sientes que no puedes proteger a los que más amas. Pero mira dónde estás ahora. Hemos visto que tus hijos no son tuyos, sino que son herencia prestada por Dios. Aprendimos de Joquebed que el acto de amor más grande no es aferrarse con miedo, sino soltar con fe en el río de la providencia divina. Descubrimos que tu preocupación no les añade un día de vida, pero tu oración les añade una eternidad de protección. Vimos que no estás luchando contra carne y sangre, que la rebeldía de tu hijo no es un ataque personal contra ti, sino una ceguera espiritual que se rompe con autoridad y amor. Aprendimos a dejar de ser el policía que persigue y a convertirnos en el padre que espera con el anillo listo. Y subimos juntos al monte con Abraham para entender que solo cuando soltamos lo que más amamos es cuando Dios provee el milagro. Si llegaste sintiéndote abandonado en tu tarea de padre, quiero que sepas esto. Dios ha estado contigo en cada pañal que cambiaste, en cada fiebre que cuidaste, en cada lágrima que derramaste cuando te cerraron la puerta en la cara. Tú nunca has estado solo, nunca. Hoy algo cambió en ti. Si has llegado hasta este punto del video, ya no eres la misma persona que le dio clic al inicio. Algo se rompió dentro de ti. Se rompieron las cadenas de la culpa. Se rompió el ídolo del control. Y algo se encendió. Se encendió una esperanza nueva. Ya no eres una víctima de las circunstancias de tus hijos. Ahora eres un guerrero espiritual armado con las herramientas del cielo. Escúchame bien. No eres la misma madre asustada. No eres el mismo padre frustrado. Ahora entiendes que tu identidad no depende de los errores de ellos, sino de la fidelidad de Dios. Ahora tienes una decisión que tomar. El enemigo va a intentar traerte de vuelta al miedo mañana mismo. Va a intentar susurrarte las mismas mentiras cuando veas la primera señal de problemas. Pero tú tienes el poder de elegir. Puedes volver a cargar esa mochila pesada de ansiedad que te estaba matando, o puedes dejarla definitivamente hoy en el altar de Dios. Yo sé que vas a elegir bien, sé que vas a elegir la paz. Así que ha llegado el momento de hacer oficial esta entrega, el momento de marcar un antes y un después en la historia espiritual de tu familia. Te voy a pedir que hagas algo importante. Donde quiera que estés, si puedes, cierra tus ojos por un momento. Si vas conduciendo o trabajando, mantén los ojos abiertos, pero cierra la puerta de tu corazón a toda distracción. Olvida el ruido, olvida los pendientes, mírame, o mejor dicho, mira al Padre Celestial que está frente a ti ahora mismo con los brazos abiertos, esperando recibir tu carga. Vamos a orar, y no quiero que solo escuches esta oración, quiero que la hagas tuya, que cada palabra salga de lo más profundo de tu alma. Repite conmigo en tu corazón o en voz alta si puedes. Señor Jesús Padre, vengo delante de ti hoy reconociendo que estoy cansado. Reconozco, Señor, que he tratado de ser Dios en la vida de mis hijos. He tratado de controlarlo todo, de preverlo todo, de evitarlo todo. Y te pido perdón. Perdóname por pensar que yo podía amarlos más que tú. Perdóname por pensar que mis manos eran más seguras que las tuyas. Hoy, Señor, hago un acto de renuncia. Te entrego mis miedos. Te entrego mi ansiedad. Te entrego mi necesidad de controlar el futuro. En este momento, Señor, traigo a mis hijos delante de ti. Tú conoces sus nombres, tú conoces sus corazones, tú los formaste en mi vientre. Señor, te entrego a mi hijo rebelde, ese que se ha alejado, ese que me ha roto el corazón. Yo quito mis manos de su vida para que tú pongas las tuyas.
Yo dejo de pelear con él y empiezo a pelear por él. Rompo toda palabra de maldición que haya salido de mi boca contra él. Y declaro vida. Declaro que volverá. Declaro que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos está persiguiéndolo ahora mismo. Señor, te entrego a mis hijos pequeños. Guárdalos del mal de este mundo. Activo el cerco de ángeles alrededor de ellos. Que cuando salgan y cuando entren tu presencia vaya con ellos. Ciégalos ante las tentaciones, dales asco por el pecado y hambre por tu justicia. Rompo hoy en el nombre de Jesús toda maldición generacional. Declaro que lo que me ató a mí no los atará a ellos. Declaro que mi linaje es linaje escogido real sacerdocio. Corto la transmisión de vicios, corto la transmisión de divorcios, corto la transmisión de fracaso, y establezco un nuevo legado de bendición y de paz. Padre, también te entrego mi vergüenza, ya no me esconderé, ya no dejaré que el enemigo me acuse por los errores de mis hijos. Mi identidad está en ti, soy tu hijo amado, y eso es suficiente. Gracias, Señor, porque sé que me has escuchado. Gracias porque siento tu paz llenando el vacío que deja la preocupación. Gracias porque aunque mis ojos no vean el cambio, todavía mi fe sabe que tú ya empezaste la obra y sé que tú eres fiel para completarla. Descanso en ti, duermo en paz, porque el guardián de Israel no duerme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, quiero que hagas algo profético. Quiero que escribas en los comentarios el nombre de tus hijos o simplemente escribe: mis hijos son tuyos, Señor. Hazlo como un acto público de fe. Al escribirlo, estás clavando una estaca en el suelo y diciendo: mi casa y yo serviremos a Jehová. No ignores esto. Hay poder en la declaración pública. Escribe: confío en ti, Dios, o escribe: mis hijos están en tus manos. Y si sentiste que un peso se quitó de tu espalda, si sentiste que por fin puedes respirar después de tanto tiempo, ayúdame a compartir este video. No te quedes con esta medicina solo para ti. Hay miles de padres llorando ahora mismo que necesitan escuchar esto. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, compártelo con tu familia. Sé un instrumento de paz para otros. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No lo hagas por mí, hazlo para que YouTube le muestre este mensaje a esa madre que está a punto de rendirse. Ayúdanos a llegar a ella. Gracias, querido oyente, por abrir tu corazón hoy. Gracias por ser valiente. Gracias por amar a tus hijos lo suficiente como para confiárselos a Dios. Eres valioso, eres amado, y Dios no ha terminado contigo ni con tu familia. Lo mejor está por venir. Tus ojos verán la gloria de Dios sobre tu descendencia. Así que levanta la cabeza, sécate las lágrimas y camina en la libertad de quien sabe quién es su Padre. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Amén.